Buenas tardes a todo el auditorio de este canal en YouTube. Una vez más, les contaremos una nueva anécdota ocurrida en una ciudad legendaria, con mucha historia en nuestro país. Una ciudad llena de nostalgia revolucionaria y de gritos de libertad que nos llevaron a la independencia de nuestro país. Esta ciudad, así como tiene miles de hazañas, también tiene miles de relatos de miedo y de suspenso que no solo vienen acompañadas de grandes experiencias, sino también de grandes tristezas. Esta será la segunda historia de este canal y una vez más será entonces La Llorona, la principal figura clásica de este relato que nos comparte un señor de edad avanzada, que nos hizo favor de mandar su relato a este email que dejaré en la descripción, y que antes de continuar, si quieren que leamos sus relatos y experiencias paranormales, nos manden sus historias al email de la descripción y que nos apoyen con darle like al canal y suscribirse para que no se pierdan las anécdotas de todos los días. Continuando con este relato, nos platica don Martín que él vivía en una parte importante de San Miguel de Allende y que esta historia no es única en él, que siempre escuchó que la Llorona se veía por esos rumbos donde él habita actualmente, pero que jamás tuvo la suerte o la mala suerte de no poder verla. Así pues, este relato nos dice cómo don Martín todas las mañanas se levantaba a las 5 de la madrugada para irse a trabajar a su parcela, que era una semana muy lluviosa y que especialmente en esa noche la lluvia no cesaba para nada. De hecho, nos comenta que toda esa semana él escuchaba llorar a esa misma hora que él se levantaba el mismo llanto de la misma niña y que a lo lejos, cuando él salía de su casa, escuchaba otros llantos más. En eso, trataba él de poner atención en los llantos o de dónde provenían, y cuando más se acercaba, más se alejaban, y que minutos después, al cesar el llanto, él escuchaba llorar a una dama preguntando por sus hijos. Cuando él hacía memoria y recordaba las anécdotas de sus padres, incluso de su abuela o abuelos, y en su mente él recreaba todo aquello que ellos les decían, aquellas historias, aquellos relatos de la Llorona. Y él se preguntaba, y él se decía, y él se contestaba: no puede ser lo que estoy imaginando. Incluso que un día de esos les platicó a sus hijos y esposa lo que él realmente estaba viviendo, lo que él realmente estaba viendo por las mañanas, y estos no le creyeron. La esposa le dijo: levántate más tarde para que no escuches esos ruidos que dices escuchar. La esposa le decía que eran coyotes que bajaban por las gallinas al corral, pero él no estaba de acuerdo y con mayor razón se levantaba a las 5 como siempre y se acercaba a la ventana a escuchar los llantos. Uno de esos días, especialmente muy lluvioso, presenció algo que lo dejó asustado y no lo podía creer. Como por su casa bajaba mucha agua, ya que él vivía al pie del cerro, y con tanta lluvia, hacía que corriera la corriente de una manera estrepitosa. Fue cuando vio como unos niños eran arrastrados por la corriente que bajaba del cerro a una velocidad no normal. Al ver esto, él salió de la casa y persiguió la corriente para tratar de alcanzar a los niños. Y cada vez que se acercaba a ellos, se le hacía algo imposible, que por más que trataba no llegaba a ellos, que gritaba y que nadie respondía a su llamado, como si realmente estuviera solo. Él infinidad de veces se lanzó por uno, se lanzó por otro y jamás lograba alcanzarlos. Que la calle no tenía fin, que la corriente seguía avanzando y avanzando y que él no podía, por más que trataba, llegar a ellos. Cuando llegó a cierta parte de la calle, corriente abajo,
Ya casi al final de esta, él volteó a su derecha, hacia donde la corriente se desviaba, en donde se ubicaban unos antiguos lavaderos públicos, que es donde las amas de casa lavaban su ropa cada fin de semana. En ese lugar, como por arte de magia, la corriente cesó. Él se levantó del agua y en ese preciso momento sintió un tremendo escalofrío tan intenso que se quedó congelado y que él quería voltear para ver quién estaba o venía atrás de él, pero que jamás pudo hacerlo. Solo sus ojos vieron a una dama aproximarse a lo que alcanzaron a ver en ese momento, y que ella repetía entre llantos y gemidos: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué a mis hijos? No encuentro a mis hijos. Y que esa misma señora pasó por un costado de él y que él sudaba realmente frío. Estaba aterrorizado, estaba asustado, estaba realmente pálido por lo que estaba pasando. Vio cómo se adelanta a unos 5 metros delante de él y a los segundos de estar llamando a sus hijos se vuelve un silencio total. El petrificado ve cómo ella se voltea lentamente y con la cara cubierta con un manto blanco fija su mirada en él. En eso, él recupera la movilidad de sus piernas. Cuando ella levantó su manto, él vio un rostro blanco pálido y esquelético, y ella le dijo: ¿dónde están mis hijos? Y él, sin esperar nada, solo se dio media vuelta y corrió como jamás lo había hecho. El arroyo de agua que pasaba por ahí no existía más, y en cuestión de segundos estaba dentro de su casa. Cuando llegó, cerró su puerta atrás de él. Cuando su esposa salió de la cocina y le dijo: viejito, ya está tu almuerzo para el trabajo. Estuve llamando, pues ¿dónde estabas? Lo que él, asustado y empapado, le dijo, sollozando: la Llorona, la Llorona. Es cuando su esposa lo abraza y lo acerca a la chimenea a calentarse y quitarse las ropas mojadas. Y le dijo: tranquilo, ya estás en casa. Desde entonces, dice don Martín, que jamás sale en tiempos de lluvia, y menos cuando el agua corre de esa manera frente a su casa. Es así como don Martín nos relata esta historia muy peculiar de las historias clásicas de nuestro México, La Llorona. Historia basada en el relato de don Martín de la ciudad de San Miguel de Allende. Los invito a que le den like al canal y que se suscriban a este. Todos los días encontraremos un relato nuevo. Los invitamos a que manden sus experiencias, si es que ustedes quieren que nosotros las compartamos al auditorio de YouTube en este canal. Gracias y hasta la próxima.